Resulta complicado encontrar casos en los que una misma persona conjuga con brillantez las facetas de economista y periodista. Los dos autores que nos acompañan hoy en Periodista Digital se cuentan entre esos pocos. Carlos Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayo pertenecen a dos generaciones diferentes, pero les une un férreo amor a la libertad y una ansia absoluta por difundir el liberalismo. Eso es precisamente lo que tratan de hacer con este libro. El liberalismo no es pecado. La economía en 5 lecciones. Don Carlos Rodríguez Brown, don Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Encantados. Muchas gracias. El liberalismo no es pecado. ¿Por qué de este título? Bueno, porque en realidad es un juego que hicimos con Juan Ramón Rayo. En realidad son dos títulos. Uno es el liberalismo no es pecado, recordando a un sacerdote catalán, el presbítero Sardá, Sardá y Salvañe, que a finales del 19 pues, publicó un libro titulado El liberalismo es pecado. Un libro, por cierto, bastante interesante y que tiene muy poco contenido económico. Para ellos el liberalismo, los conservadores religiosos, digamos, de esa época eran más críticos con el relativismo moral por un lado y con el Estado por otro, o sea que tenían puntos en común con el liberalismo tal como lo entendemos ahora. Pero en fin, jugamos con ese título. Y el subtítulo, que es La economía en 5 lecciones, también es un juego que hacemos con el famoso libro de Henry Hazlitt, el periodista norteamericano, que escribió La economía en 1 lección. Entonces nosotros decidimos hacerla en 5. Sí, no, básicamente eso, y ampliar un tanto el contenido del libro de Hazlitt, ¿no? La economía en una lección está muy restringido a criticar el keynesianismo como la corriente económica dominante de su época y la amenaza más clara a la libertad entonces, y por desgracia también ahora. Nosotros con este libro hemos pretendido no tanto centrarlo en el keynesianismo, aunque obviamente hay críticas en él, porque conforme vas estudiando la ciencia económica tal cual es, ves que no es tal cual nos la contó Keynes, pero es mucho más amplio el objetivo. El objetivo es explicar formación de precios, es explicar cómo surgen los beneficios, por qué surgen, por qué son legítimos y por qué son necesarios para coordinar la actividad económica, por qué o qué es la competencia, cómo aparece en el mercado, qué no es competencia, si un monopolio pues, es una empresa grande o no lo es, si la riqueza es el capital o el capital son otras cosas, es el dinero, si el socialismo puede funcionar o no puede funcionar, por qué suceden las crisis económicas, etcétera. Es decir, es algo mucho más amplio. Terminamos, de hecho, analizando la legitimidad y la utilidad del Estado, con lo cual, desde luego, si empezamos desde el principio, desde la acción humana y terminamos en el Estado, digamos que tenemos un recorrido amplio. Entonces, ¿este libro es un libro para liberales o más bien es una introducción al liberalismo, una introducción bastante buena al liberalismo para no liberales? Hombre, lo ideal sería que fuera para todos. Me imagino que a los liberales les gustará, confiamos en que les guste, pero aspiramos a un público más amplio, como se dice, ¿no? Y es todas las personas que estén interesadas en el liberalismo, ¿sí? ¿Qué cosa es el liberalismo? Y también la gente que esté interesada en economía, porque el libro, como ha dicho Juan Ramón muy bien, es un recorrido por los problemas económicos. Desde la propia acción humana, como decía Juan Ramón, hasta la formación de precios, pasando por la riqueza de las naciones y la pobreza de las naciones, hasta la política económica, el Estado, la hacienda pública. O sea que sirve también como una especie de introducción a la economía. Bueno, yo ahora os voy a plantear casi la última pregunta referida directamente al libro, porque, ustedes ya lo han visto en Twitter, hemos comentado que se venían y han provocado una pequeña revolución en Twitter y nos han llovido preguntas para ustedes. Así que la última pregunta específica del libro que os plantearemos desde aquí y después daremos paso a las preguntas de los usuarios de Twitter. Bueno, mi pregunta es que ustedes en su libro rechazan creencias tan extendidas como que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, que no pagar impuestos es robar, o que existe un contrato social, entre otras ideas. En la parte política, en economía también atacan al dinero tal como se entiende en la actualidad, defienden el patrón oro. Bueno, ¿cómo han logrado extenderse todas estas creencias y cómo se les puede hacer frente? Y eso pretende que lo expliquemos en unos pocos minutos. Vamos a ver, se han extendido a medida que el liberalismo ha ido menguando. El otro día me preguntaban un periodista argentino
¿cree usted que el liberalismo está en crisis? Y yo decía, pues pensándolo bien, yo creo que está en crisis desde el siglo XVIII. O sea, desde que se planteó la arrogante idea de que se puede organizar la sociedad desde arriba, desde la ley o desde el poder, ¿no? Y su recorrido desde entonces ha ido más bien hacia abajo, empezando por la Revolución Francesa, cuyo primer lema era libertad, no nos olvidemos, libertad, igualdad y fraternidad. Y con esa idea esas ideas tan bellas, pues empezaron a matar gente, estos arrogantes que quieren organizar la sociedad. Y después siguió, durante el siglo XIX hay destellos de liberalismo. El siglo XX es un siglo verdaderamente trágico para el liberalismo. Primero porque se acaba con la paz, que es uno de los ingredientes básicos del liberalismo, con esas dos guerras terroríficas, y después porque se instaura una especie de corpus de creencias antiliberales que todavía están con nosotros. De hecho, ahora han reflorecido a raíz de la crisis, o sea que hay mucho por hacer. Sí, no, básicamente de acuerdo. En el libro, pues eso, sobre todo en el capítulo 5, tratamos de refutar muchos de estos dogmas que se nos han impuesto, como que no pagar impuestos es robar, cuando entonces extenderíamos la categoría de criminal a prácticamente toda la sociedad, porque como decimos en el libro, los impuestos no dejan de pagar los ricos y pobres, sino quien puede no pagarlos, porque a nadie le gusta pagar impuestos y no le gusta pagarlos porque no ve que lo que está recibiendo a cambio le valga la pena por los impuestos que está pagando, en cuyo caso sería una transacción voluntaria, pero precisamente si nos lo imponen es porque en otro caso no lo pagaríamos. Y lo mismo con el contrato social, la idea de que todos hemos suscrito un contrato, incluso alguien que acaba de nacer se subroga en ese mismo contrato cuando obviamente no tiene capacidad para firmar ningún otro contrato, pero ya pasa a estar sometido a ese contrato social que nadie sabe muy bien cuándo se firmó, que una de las partes modifica continuamente los términos de manera unilateral, incluso en contra de la voluntad de la otra parte, que tampoco por otro lado queda demasiado definida, que es toda la sociedad, es cada individuo, etcétera. Entonces, bueno, pues hay una serie, y luego pues lo que has comentado al principio, el Estado no puede ser el monopolio de la violencia legítima, porque legitimar toda violencia por el hecho de que provenga del Estado es acabar con la idea de la limitación de poder, que es precisamente el fundamento del liberalismo, que no es ni la democracia ni una forma concreta de sociedad, sino que el poder esté donde esté. Lo que pasa que el Estado pues se quiere convertir en el monopolio del poder, tiene que estar lo más limitado posible para no hacer frente a la libertad. Bueno, si os parece bien, empezamos con las preguntas de los usuarios de Twitter. La primera pregunta es de Perfect Sun y les plantea: ¿sería viable un país totalmente liberal? Este es un clásico. Primero me encanta la cuestión de la viabilidad. O sea, les preocupa la viabilidad de un país. Oiga, a los liberales lo que les preocupa es la viabilidad de la gente. O sea, la viabilidad de la gente en una sociedad en donde se cumpla el principio liberal, que al revés de lo que se suele pensar, no es un principio económico. El liberalismo de lo que se trata es de respetar los planes de vida de los demás. No es una cuestión estrictamente económica. Incluye, por supuesto, elementos económicos. Y es que si yo voy a respetar vuestro proyecto vital, pues no puedo violar vuestra propiedad privada, porque que forma parte de vuestro proyecto vital, ¿no? O sea que la viabilidad le importa primero en el caso de los individuos, no en el caso de los países como entidades colectivas, y después, por supuesto que sí, una sociedad de mujeres y hombres libres, una cosa es que no exista y otra cosa es que no pueda existir. Sí, de hecho habría que plantearse qué entendemos por viabilidad, ¿no? Porque, claro, viables también eran las sociedades comunistas, ¿no? Duraron 90 años y bueno, subsistieron, ¿no? Claro. Otra cosa es que por viabilidad entendamos pues que cada persona pueda realizar sus planes sin que otros lo quebranten, que en general el conjunto de la gente pueda ir viviendo cada vez mejor sin explotar al prójimo, etcétera. Y aquí yo creo que más bien la cuestión es si entendemos así viabilidad de una sociedad, si es posible una sociedad viable que no sea liberal o que no sea en gran medida liberal. Buena pregunta. Nos plantea Glorfindel III: ¿es posible el equilibrio presupuestario en una España que todos los meses debe pagar nóminas a 4 millones de funcionarios? Yo diría que ahí la pregunta no es si es posible, sino si es deseable y sobre todo qué forma va a adquirir, porque claro, todo equilibrio presupuestario es posible si uno sube los impuestos, que es
por cierto, lo que suelen hacer los políticos mientras se plantean muchas diferencias entre ellos y presumen de ser muy distintos unos de otros. Al final, pues, si hacemos la lista de los gobernantes que han subido los impuestos, están todos. O sea, derecha, izquierda, centralistas, tecnócratas, no tecnócratas, lo que sea. O sea que la pregunta ahí sería, ¿qué clase de equilibrio está usted buscando y detrás de qué Estado está usted persiguiendo? Sí, y cuando muchas veces comentamos, bueno, yo lo he hecho en numerosas ocasiones, y genera un cierto malestar, no entre todos, pero sí entre una parte de los empleados públicos. Bueno, pues quizá en España sobren pues un tercio de los empleados públicos, que es más o menos la cuantía que ha aumentado durante los años de burbuja, con lo cual, bueno, si se ha sobredimensionado el Estado durante esos años, y una parte se ha sobredimensionado en los empleados del sector público, pues es lógico que haya que retrotraerse al momento anterior, y más o menos eso supondría desprenderse de 800.000, 900.000 empleados públicos. E inmediatamente salta mucha gente, no todos, pero sí mucha gente, como si les estuvieses atacando el pan. Entonces, tengamos en cuenta que una de dos, si esas funciones que están desarrollando esos empleados públicos son necesarias, inmediatamente, obviamente tú despides a parte de la población y privatizas parte de los servicios y comenzarán a prestarse en el mercado, con lo cual ellos, si son los más aptos para ese puesto y lo desarrollan de la mejor manera, deberían, y sobre todo porque ya tienen experiencia y formación en ese campo, deberían poder recolocarse rápidamente en el sector privado, obviamente sin el privilegio que supone pues tener un puesto asegurado de por vida. O sí, se podría negociar con el empleador también. Y la otra posibilidad, ya más preocupante, es que crean que en una sociedad donde se privatizara o se eliminara ese servicio no surgiría. Porque entonces lo que están diciendo es que ese puesto no sirve absolutamente para nada y que están comiendo de los impuestos de los demás sin prestarles ningún servicio realmente útil. Yo creo que hay una vieja falacia, alguna vez la he llamado la falacia del Estado que está, que es la idea de que como el Estado está y hace cosas, esas cosas que el Estado hace porque está no se harían si el Estado no estuviera. Y eso es un poco lo que comentaba Juan Ramón. La gente dice, claro, si se acaba con la sanidad pública, no habría sanidad. No, sabemos que los ciudadanos queremos ser sanos. O sea, que igual que queremos estar educados y queremos tener una pensión. Es decir, si el Estado dejara de suministrar esos servicios, todo indica que la propia sociedad haría emerger unas alternativas. También apegado a la actualidad política, Joaquín Varga nos plantea si después de la subida de impuestos, usted decía, todos los gobernantes suben impuestos, ¿se ha alejado el PP de una posible corriente liberal o es algo excepcional? Yo no estoy seguro que el PP haya estado alguna vez en una corriente liberal. Los partidos políticos es muy difícil encontrarlos que dibujen, digamos, un esquema ideológico muy claro. Lo que hay son verdaderos pasteleos. Es un mundo híbrido de propuestas, muchas de ellas contradictorias, que persiguen la acumulación de poder para poder ganar las elecciones y ocupar el poder. Entonces, claro, eso de aplicarles categorías, lo que vamos a ver es que todo el mundo pues tiene un poquito de una cosa y otro poquito de otra. Lo que pasa es que en el balance entre libertad y coacción, me tiempo que gana la coacción. Sí, muchos, quizá por ilusionarse o por esperanzarse, han querido colocar al PP más cerca del liberalismo de lo que en realidad está este PP, e incluso ha estado PPs anteriores, con lo cual, bueno, a muchos nos sorprendió que subiera impuestos, no tanto porque los subiera, que eso es algo que muchos nos teníamos, sino porque los subiera una semana después de que dijera que no los iba a subir. Es decir, ese descaro, esa mentira tan flagrante en contra de sus compromisos adquiridos, solo digo, hace una semana antes, pues bueno, hemos llegado ya a un grado de descaro y de sinvergoncería que asusta. Creo que la respuesta a la siguiente pregunta ya está dada, porque sí. Era de Jerónimo Lajara, que preguntaba si Rajoy es socialdemócrata o liberal. Pues nada, es una especie de pasteleo. Es político. Es un político. José Luis Carnicero nos pide, y creo que esto a usted, don Carlos, le gusta especialmente, que expliquen el modelo de equilibrio en una economía abierta. Sí, yo le he contestado ya en Twitter diciendo si además no quiere que le expliquemos los teoremas de la economía y del bienestar, que son mis favoritos. La cuestión del equilibrio es quizá la gran noción que ha presidido la economía predominante, digamos, desde el final del siglo XIX. Y en particular lo que apunta nuestro comunicante, que es la teoría del equilibrio general. Quizá la construcción
más ambiciosa intelectualmente que hayan tenido los economistas nunca, ¿no? Desde Walras, esta idea de plasmar en un modelo toda la economía. Como es obvio, hay que hacerlo mediante un sistema de ecuaciones y esto ha sido perfeccionado a nivel técnico muchísimo durante el último siglo, ¿no? Yo no estoy, digamos, criticando las matemáticas en economía, como hacen algunos. Yo soy muy partidario de las matemáticas. Cuando yo era estudiante era la asignatura que me gustaba. A mí me gustaban mucho más las matemáticas que incluso la propia teoría económica. Sin embargo, lo que transmite la noción del equilibrio es algo muy insuficiente, ¿no? Y es que no aparecen los creadores de riqueza por ninguna parte, ¿no? No aparece el empresario por ninguna parte. De hecho, en el modelo de equilibrio general de Walras, los empresarios se definen porque no obtienen ni beneficios ni pérdidas. Es una auténtica caricatura de un mundo que para tener, digamos, una mínima dosis de realismo tiene que admitir que vivimos en un desequilibrio permanente. Y ese es el proceso que nos debería interesar analizar, digamos, más que las abstracciones teóricas, que digo, que tienen interés, pero hay que mantenerlas, digamos, a cierta distancia. Sí, yo suelo añadir que se supone o se cree que una manera de llegar al equilibrio general en una economía abierta es manteniendo un tipo de cambio que sea flotante y que por tanto se pueda ajustar continuamente a los vaivenes de la economía. Ahora mismo se nos está diciendo, como tenemos el euro, España no puede ajustarse rápidamente. Si pudiésemos devaluaríamos y alcanzaríamos un equilibrio. Bueno, yo creo que esta es una idea bastante ingenua que es muy propia de economistas y que, bueno, cualquier operador de mercado pues se soltaría una carcajada al oírla, porque tenemos que tener en cuenta que el flujo comercial, por decirlo así, que ya es dudoso que pudiese equilibrarse moviendo simplemente el tipo de cambio, solo un precio y no reestructurando la economía, cambiando la calidad de los bienes y demás. Pero bueno, aunque pudiese alcanzarse un tipo de cambio que fuera de equilibrio en el comercio de bienes, nos quedan los flujos de capitales a largo plazo, los flujos especulativos, los flujos de arbitraje. Creer que el mismo tipo de cambio que será de equilibrio en una partida será también de equilibrio en el flujo de capitales, donde influyen las expectativas de inversión a largo plazo, de rentabilidad, o en la especulación, si creo que a corto o a largo plazo la divisa se va a depreciar con independencia de lo que suceda a largo plazo, etcétera. Creer que el mismo tipo de cambio servirá como tipo de cambio de equilibrio para equilibrar las entradas y salidas de todos estos flujos, pues me parece la cosa más ingenua y estática y reduccionista posible. Y esta yo creo que usted, por supuesto, va a gustar, pero especialmente a Juan Ramón Rayo, porque en el pasado fue acusado obviamente de ser muy teórico. Entonces, Iván Martínez nos plantea que dónde están los límites del liberalismo. ¿Es una utopía teórica o puede ser realidad? Yo creo que el liberalismo vemos que es realidad día a día, ¿no? Y si nos lo planteamos un poco, lo mejor que nos ofrecen nuestras sociedades es fruto del respeto a la propiedad privada y a los contratos. Por supuesto, el Estado, al intervenir, puede proporcionar servicios decentes. Y faltaría más que con toda la capacidad de recaudar, de coaccionar, de obligar, de forzar que tiene, ni siquiera fuera capaz de proporcionar ciertos servicios que la gente... Pero desde luego no son los servicios que digamos sean capaces de mejorarse a sí mismos y que sean capaces de validarse a sí mismos en un esquema de mercado, porque en el mercado estarían sometidos permanentemente a la decisión y al voto del consumidor. Es un poco lo que decía antes, pues señores empleados públicos, si creen que por el hecho de privatizar ciertas partes del Estado ustedes no encontrarían trabajo, bien porque no son los más aptos o bien porque esa actividad no se realizaría, es porque algo falla. Y claro, sí, nos podemos poner a teorizar sobre cuáles son los límites máximos del liberalismo, pero lo más importante es que aquí y ahora vayamos dando pasitos pequeños o grandes en la correcta dirección hacia más y más y más libertad. Existe la ficción esta que identifica al liberalismo como una especie de caos, ¿no? Una especie de mundo donde no hay reglas. Vamos, los liberales no hacemos más que insistir en que la sociedad libre se edifica sobre la base de los derechos de los ciudadanos, la propiedad privada, los contratos voluntarios, todo este armazón institucional es imprescindible, ¿no? Entonces la cuestión no es lo de las reglas, sino cómo se desarrollan esas reglas. Si se desarrollan como se ha desarrollado el derecho de toda la vida, que es a partir
evolutivamente a partir de los propios contratos se van desarrollando los cuerpos legales, ¿no? Así que obviamente tiene que haber límites. Lo interesante es que nadie se pregunta cuáles son los límites del Estado y cómo van cambiando conforme a la propia lógica del Estado. En nuestro libro, Juan Ramón Rayo y yo hablamos de esto y decimos, vamos a ver, hay que intentar entender el Estado tal como es. Por ejemplo, hubo un momento dado en que se defendían las empresas públicas como si fueran el resumen, el fundamento de la sociedad del progreso. Y todo el mundo las defendía. Y de pronto, en una década, en los años 80, todos los países del mundo las privatizaron. Digo, esto es rarísimo, ¿no? Pero desde Reagan hasta Felipe González, desde Margaret Thatcher hasta Carlos Andrés Pérez, pues de pronto todo el mundo se puso a privatizar empresas públicas. Digo, ¿por qué será? ¿No será que se habrán vuelto liberales, como alguna gente dice? Claro que no. Lo que hicieron fue precisamente lo que comentaba Juan Ramón. Se dieron cuenta los políticos de que estaban, digamos, asignando unos recursos que extraían coactivamente de la sociedad a unas actividades que empezaban a carecer de legitimidad social. Como me gusta poner el ejemplo, en un momento dado los españoles descubrieron que era muchísimo más barato ir de Barcelona a Londres que de Barcelona a Madrid. Digo, y encima te daban el famoso zumo de naranja de Iberia, que era un asco. Entonces, la legitimidad de ese tipo de coacción se fue perdiendo. Y el Estado, ¿qué hizo? Pues cambió. Las privatizó, las vendió, inmediatamente aumentó los impuestos para hacer otra cosa de la cual obtenía más legitimidad, que es el Estado del Bienestar. Vale. Pues a ver, seguimos con las preguntas. Ahora también de nuevo vuelven a la política. Manuel M. González. Quiero saber qué medidas creen ustedes que adoptará el gobierno con respecto a la reforma laboral. Y permítame añadir, esta es mi pregunta, ¿cuáles debería tomar? Bueno, por deber debería liberalizar absolutamente las relaciones laborales y permitir que sea cada trabajador o cada asociación de trabajadores libremente constituida, es decir, los sindicatos pueden tener un papel, pero no el papel que tienen ahora, ni los sindicatos tal y como son ahora, a la hora de determinar las relaciones laborales sin límites. Es decir, no solo el precio, que muchas veces es lo que más llamativo, el salario sí sería más alto, más bajo, sino también el calendario laboral, el horario laboral, el régimen de horas extra, los días a la semana que se trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Los famosos festivos, si van el lunes o no efectivamente, van el lunes, la idea de no puede haber puentes. Bueno, ¿por qué? Si usted y yo lo pactamos, que aquí ponemos las fiestas y que hacemos un puente, pues usted y yo nos coordinamos. El problema es la idea de que todo el mundo tiene que hacer el puente o el no puente el mismo día y exactamente de la misma manera. Pues sí, es que aparte de que descoordinamos mucho a la sociedad, todos quieren salir de vacaciones el mismo día. Pues aparte de eso, es que no tiene ningún sentido. Es decir, si los dos podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos, ¿qué creo que hará el PP? Pues no lo sé. Porque, claro, si tuvieses una pauta ideológica, podría decir, bueno, pues más o menos se acercará aquí, ¿no? Porque sus principios son estos y estos principios le llevarán a este punto. Como no tiene principios, salvo los que le convengan para sentarse en el poder, pues no sé, tal vez quiera pastelear con los sindicatos, tal vez un poco más con la patronal, tal vez con los dos y quedarse en un punto intermedio, tal vez sea con Merkel, etcétera. La cuestión es que se trata de la lógica del poder político en su pura esencia y eso, salvo por casualidad, no coincidirá con lo que necesitaríamos los españoles para prosperar y volver a generar riqueza. Yo estoy de acuerdo que el pasteleo probablemente presida este gobierno como ha presidido todos, ¿no? Pero hay un matiz, digamos, en el caso del mercado laboral, el llamado mercado laboral, que se asemeja al ejemplo que poníamos antes de las empresas públicas, y es que es demasiado evidente, digamos, que el mercado laboral español no funciona. Es decir, en nuestro país es evidente que algo está mal. ¿Por qué? Y porque otros países europeos que son tan intervencionistas como el nuestro o más, que tienen la misma presión fiscal que el nuestro o más, esos países tienen una tasa de paro de 1 dígito. Nosotros tenemos del 23. Es evidente que esto no es culpa del clima, no es culpa del mercado, no es culpa de nuestra naturaleza hispánica, rebelde y arisca, sino que es culpa de las medidas o que han tomado o que han dejado de tomar las autoridades. Y bueno, por la última pregunta intuyo su respuesta, más la dan en el libro. De hecho, María Cerezo nos plantea si imponer impuestos a la importación es bueno para que se establezcan nuevos negocios. ¿Cuántos años debe llevar esta falacia? Esta falacia, venga, Juan Ramón. No, vamos, no solo no lo es, sino que es una de las cosas más peligrosas que ahora mismo podríamos hacer, ¿no? Es decir,
digamos que la sociedad, desde, bueno, Adam Smith y antes de Adam Smith, es una división del trabajo, y una sociedad cada vez más abierta, es decir, cada vez más internacionalizada, es una sociedad donde el trabajo se divide internacionalmente, donde un país puede competir en algunos casos con otro, pero en su mayor medida lo que hace es colaborar con otro. Yo no sé si mucha gente es consciente de que muchos de los productos que fabricamos en España se fabrican en España comprando los inputs, los factores productivos fuera. Con lo cual, no es que yo compita con Francia, no es que si a Francia le va bien a mí me tenga que ir mal, sino que Francia produce tanta más riqueza cuanto nosotros producimos tanta más. Imponer un arancel lo que hace es esa división del trabajo y esos flujos comerciales romperlos, es cerrar un mercado en un momento en el que el mercado ya está muy debilitado porque se está reajustando y está débil. Si tú encima impones una reestructuración adicional por usted no me puede vender aquí o solo me puede vender a un precio que de facto no puede vender, pues obviamente el señor que está en España produciendo y que compraba a Francia deja de poder comprar a Francia y se ha de buscar otro proveedor en España que será mucho más ineficiente y por tanto su margen de beneficios se estrechará, etcétera, etcétera. Eso por el lado económico, es decir, el bienestar obviamente se reduce en la medida en que la división del trabajo se cae. Pero es que además tengamos en cuenta que esto es el germen de conflictos mucho más allá de la economía, incluso de conflictos bélicos. El famoso Lebensraum de Hitler era como yo no tengo los recursos y no los puedo comprar, invado. Decía Bastiat, ya en el siglo XIX, que si las mercancías no cruzan las fronteras lo harán los soldados. Pero si tú tienes un recurso muy vital, muy valioso en otro país y no lo puedes comprar o solo puedes comprar a precios prohibitivos, la dinámica, la tensión que se generará será tal que en muchos casos, en muchos países, con raigambre pacifista poco asentada, puede llevar a conflictos bélicos. Por tanto, no jugueteemos con esto que es lo último que deberíamos tocar en la crisis actual. Yo creo que para terminar con una nota optimista, podemos comparar este mismo punto que tocaba Juan Ramón Rayo en esta crisis y en la gran crisis anterior, que fue la crisis de los años 30, la crisis que por su dimensión puede ser comparada con la actual, ¿no? Pues en ese sentido estamos relativamente mejor, porque en los años 30 ese proteccionismo al que aludía Juan Ramón fue terrorífico, se aplicó en todos los países, esos países se cerraron, Estados Unidos se cerró, Inglaterra, la madre del libre cambio, se juntaron en Canadá con sus ex colonias y firmaron el Acuerdo de Ottawa en el año 1932 y cerraron totalmente sus economías a las importaciones de terceros países. Todavía no hemos llegado a ese terrible escenario y esperemos que no lo hagamos. No, pues esperemos que lo hagamos y solo resta agradecer a Juan Ramón Rayo, a Carlos Rodríguez Brown, que hayan venido a presentarnos El liberalismo no es pecado y hablar sobre la libertad en general y la libertad económica en particular, pero no solo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.